Buenas tardes, queridos alumnos. Una vez más nos encontramos ahora para aclarar o solucionar los problemas de física de la tarea anterior. Aquí tengo los ejercicios. La primera parte voy a estar haciendo en 2 videos para que no sea muy largo. Listo, el primer problema. Se tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos de oxígeno a una presión de 380 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 760 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Sacando los datos tenemos el volumen 1 va a ser 40 centímetros cúbicos, volumen 2 es lo que nos está pidiendo, qué volumen ocupará, dice el problema. A la presión 1 380 milímetros de mercurio y presión 2 760 milímetros de mercurio, temperatura constante. Entonces se trata de un proceso isotérmico, entonces usamos esta fórmula. Vemos que volumen 1 por volumen 2 es igual a volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. Reemplazando los datos tenemos así por sus valores y despejamos B2. Entonces nos quedaría así: 760 milímetros de mercurio que está multiplicando al volumen 2 va a pasar dividiendo como denominador. Nos queda de esta manera. Haciendo el cálculo nos sale 20 centímetros cúbicos. Eso sería para el ejercicio número 1. Pasamos al 2. En un proceso a temperatura constante, una vez más tenemos un proceso isotérmico. Tenemos 500 litros de gas a una presión de 2 atmósferas. Entonces ese 500 sería nuestro volumen 1. La presión 2 atmósferas. Calcula el volumen de este gas si aumentamos la presión a 5 atmósferas. Entonces la presión 2, porque dice aumentamos, sería 5 atmósferas. Y nos pide hallar el volumen. Entonces, proceso isotérmico, tenemos aquí la fórmula para el proceso isotérmico, donde se anularon las temperaturas, luego de los denominadores. Reemplazando tenemos 500 litros, que es el volumen 1, por 2 atmósferas, presión 1. Es igual al volumen 2, que es la incógnita, por 5 atmósferas, que es la presión 2. Y despejando 5 atmósferas pasa dividiendo este lado y va a quedar así. Entonces el resultado va a salir 200 litros. Pero hay una pregunta, una incógnita B, dice calcula hasta qué valor puede disminuir la presión para que el volumen se duplique. Entonces el volumen 2 al duplicarse sería el doble del volumen 1. El volumen 1 equivale a 500 litros, entonces el doble va a ser 1000 litros. Entonces aquí nos está dando como dato el volumen 2 y pide hallar la presión. ¿A qué presión tendría que bajar para que su volumen se duplique? Entonces reemplazamos volumen 1 500 litros a la presión de 2 atmósferas y 1000 litros a qué presión. Entonces 1000 litros va a pasar a dividir debajo de 500 y por 2 atmósferas y hacemos el cálculo y sale 1 atmósfera de presión. Seguimos. Entonces ahora vamos al 3. Entonces siempre tenemos que tratar de identificar de qué proceso se trata, si es un proceso isotérmico, isobárico, isocórico. Se tiene un gas en un recipiente de 700 centímetros cúbicos a 0 grados centígrados. Nos da ya el volumen y la temperatura. Y calentamos el gas, por lo que vemos se calienta, quiere decir que no es proceso isotérmico. A una presión constante, proceso isobárico, hasta 27 grados centígrados. Sería su temperatura 2. ¿Cuál será el volumen? El nuevo volumen del gas. Entonces tenemos el volumen 1, 700 centímetros cúbicos, el volumen 2 no pide. Temperatura 1 es a 0 grados centígrados, que tenemos que pasar a
Kelvin. Entonces sumamos 273 y tenemos ya el resultado en Kelvin. Y de temperatura 2, que es la segunda temperatura, 27 grados más 273, va a ser 300 Kelvin, presión constante. Entonces nuestra fórmula, eliminamos la parte de la presión y queda V1 sobre T1, V2 sobre T2. Despejando porque queremos hallar el volumen 2. Temperatura 1, esta temperatura 2 va a pasar a dividir, a multiplicarla al volumen 1 y va a quedar así. Estaba como denominador, pasa como numerador, multiplicando. Y reemplazando los datos tenemos ahí 700 que el volumen 1, 300 Kelvin temperatura 2 y 273 Kelvin que es la temperatura 1. Y nos da como resultado 769,2 centímetros cúbicos. Es todo lo que pide en este problema. Pasamos al siguiente. Un alpinista inhala 500 ml de aire a una temperatura de menos 10 grados centígrados, suponiendo que la presión es constante. Entonces es un proceso isobárico. ¿Qué volumen ocupará el aire en sus pulmones si su temperatura corporal es de 37 grados? Entonces pasamos las temperaturas a Kelvin. Ahí está. Menos 10 grados sería 263 grados Kelvin y 37 grados, 310 grados Kelvin. Entonces, proceso isobárico, eliminamos la presión de nuestra fórmula general y nos queda así. Entonces, como nos está pidiendo el volumen 2, es temperatura 2, que está como denominador, pasa como numerador, multiplicando el volumen 1 y queda así. Reemplazando los datos, volumen 1, 500 ml por 310 Kelvin, que es la temperatura 2, y 263 grados Kelvin, que es la temperatura 1. Y nos da como resultado 589,35 ml. Entonces, el cuarto ejercicio. El quinto, se calienta aire en un cilindro de acero de volumen constante 20 grados centígrados a 60 grados centígrados. Esa es temperatura 1 y temperatura 2, ¿verdad? Si la presión inicial es de 3 atmósferas, o sea, presión 1, ¿cuál será su presión final? Es un proceso isocórico o isométrico, volumen constante. Entonces, el volumen va a desaparecer de nuestra fórmula, aparece solamente la presión y la temperatura. Entonces nos pide hallar la temperatura 2, la presión 2 y la temperatura 2, que está como denominador, entonces pasa al otro miembro como numerador multiplicando la presión 1, queda así. Reemplazando los datos, presión 1, 3 atmósferas, temperatura 2, 333 Kelvin, que es el 60 grados, y la temperatura 1 de 20 grados, que pasó a ser 293 grados Kelvin, y da como resultado 3,4 atmósferas. Seguimos, el 6. Entonces aquí tenemos qué volumen ocupará una masa de gas a 150 grados Celsius y 200 milímetros de mercurio, sabiendo que a 50 grados centígrados y una atmósfera ocupa un volumen de 6 litros. En este caso, por ejemplo, no se tiene ningún tipo de proceso isotérmico, isobárico ni isocórico. Todas las variables van a variar. Entonces, ¿qué volumen ocupará el gas? O sea, que va a ocupar, sería el volumen 2, es lo que nos está pidiendo. El volumen inicial a 50 grados es 6 litros. Esos 6 litros tienen una presión de 1 atmósfera y la temperatura para esos 6 litros de 50 grados centígrados, que le pasamos a Kelvin, sale 323 Kelvin, y nos pide hallar qué volumen ocupará si el gas se calienta a 150 grados centígrados, que sería 423 Kelvin, y su presión pasaría a ser 200 milímetros de mercurio. Es muy importante aclarar este detalle. La temperatura siempre tenemos que pasar a grados Kelvin, siempre. Ahora, el volumen y la presión podemos dejar en la unidad que nos da en el problema, pero
Si tenemos dos presiones, las dos presiones deben estar en la misma unidad de medida. Y aquí tenemos la presión 1 en atmósfera y la presión 2 tenemos en milímetros de mercurio. Entonces pasamos esto a la presión atmosférica también, dividiendo por 760 milímetros de mercurio, que es el valor de conversión, dividido. Entonces si queremos pasar a atmósfera, dividimos por 760 y nos sale 0,263 atmósfera. Entonces, teniendo todos estos datos y teniendo la ecuación general de los gases, en donde ninguna de las variables anulamos, porque no es ninguno de los procesos de las leyes de la termodinámica, de las leyes de los gases, perdón. Entonces despejamos el volumen 2, porque dice qué volumen ocupará la masa. Entonces, temperatura 2 está como denominador, pasa como numerador, multiplicando a la presión de volumen 1. Y la presión 2, que está como numerador, multiplicando al volumen, a nuestra incógnita, va a pasar como denominador y le va a multiplicar a la temperatura 1, así. Entonces reemplazamos todos los datos y calculamos. Es muy importante que cuando introduzcan en su calculadora, introduzcan correctamente, dependiendo del modelo de la calculadora. Si es posible, esta parte del denominador deben de poner entre paréntesis, dependiendo del modelo de la calculadora. Hay calculadoras que ya te introducen usando las fracciones, así como aparece aquí. Pero en este caso, entonces nos tiene que salir 29,87 litros. Y con eso terminamos la primera parte del ejercitario 1. Luego estaré enviando otro video donde va a estar la segunda parte de la tarea 1.